de aquí a unos años, cuando miremos para atrás, vamos a decir, en la pandemia, finalmente, China pasó a ocupar un lugar de preponderancia. Bien, ¿en qué se evidencia esto? Se evidencia, por ejemplo, en que mientras las economías del mundo entero están cayendo en valores en torno al 10% del PBI, bien, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, América Latina, estamos cayendo en torno al 10% del PBI. China mantiene valores positivos de su crecimiento económico. Si bien para China representa una caída respecto a los números que ellos vienen teniendo en las últimas décadas, sin embargo mantienen una tasa de crecimiento positiva, están creciendo 4 o 5 puntos, mantienen actividad económica. ¿Por qué? Porque bueno, se han convertido con el paso de los años, y como lo sabemos, en la factoría del mundo. Bien, seguramente ustedes tengan en sus manos o a sus alrededores en su casa algún producto que dice Made in China, hecho en China. Si es indudable cómo China ha ocupado el lugar de manufacturera mundial. Y eso significa economía real, productiva. Mientras que el capital financiero en lugares como Europa, Estados Unidos y América Latina ha ocupado un lugar preponderante. Recuerden lo que fueron los 4 años del macrismo, ¿bien? El paraíso del capital financiero y el infierno para los sectores populares, ¿no? Eso es el capital financiero. Bueno, esas burbujas especulativas de las cuales se nutre el capital financiero no son economía real, son economía parasitaria, improductiva, especulativa. China, en cambio, se sostiene en base a un sistema de economía real con fuerte presencia del Estado, y eso le ha permitido no solo mantener tasas de crecimiento positiva en este momento, únicas en el mundo, muy pocos países tienen eso, bien, sino además haber contenido la pandemia. ¿Recuerdan cuando la pandemia estaba en China y parecía que era una cosa, ¿no? Wuhan, 80.000 infectados, parecía que la pandemia era cosa de otro lugar del mundo, ¿no? Hoy nosotros tenemos 500.000 de infectados, América Latina epicentro mundial de la pandemia, no sabemos muy bien cómo hacer para contenerla, y los tipos la contuvieron en 80.000, lograron controlarla, están desarrollando la vacuna. Es decir, son todos elementos indicativos de que China hoy está ocupando un lugar preponderante. Esta tendencia de China a desplazar a Estados Unidos, tendencia todavía, por supuesto, se manifiesta naturalmente en tensiones. Bien, estas tensiones que seguramente ustedes habrán oído en los medios de comunicación en los últimos años, como guerra comercial entre China y Estados Unidos, la guerra de las tarifas, la guerra por el 5G, habrán escuchado algunas de estas cosas, quizás sepan, quizás no de qué se tratan. Lo que están evidenciando es el intento de Estados Unidos de ponerle un freno a su decadencia, de ponerle un freno a su retroceso frente a China. Hasta ahora ese freno ha sido infructuoso. Bien. Cuatro tendencias donde se manifiestan estas, o cuatro ejes donde podemos analizar este momento, ¿no?, geopolítico de la pandemia. Por un lado, el eje ideológico. Lo que estamos observando es que el mundo occidental, capitaneado por Estados Unidos, está planteando una antinomia entre Occidente y Oriente como forma de desprestigiar el modelo chino. Bien, esto no es nada nuevo, esto ya ha ocurrido otras veces. En su momento era la dualidad entre capitalismo y comunismo, en otro momento fue el relato de civilizados versus bárbaros, ¿no?, civilización y barbarie. Siempre en la historia de las potencias occidentales aparece un discurso dualista donde el otro es portador de todos los males, ¿no?, y asimismo se hierven como portadores de los derechos, la democracia, la racionalidad, bien, los derechos humanos, etc. Este discurso reaparece en este contexto. Recuerden, y sigue apareciendo permanentemente en los medios, este discurso de la pandemia fue ocultada por China, la pandemia fue un producto, ¿no?, que no fue controlado debidamente por China, la culpa de todo la tiene China. ¿Sí? Esto va a aparecer, ya está apareciendo, y se va a acentuar con el tiempo. Bien. De hecho, aparece permanentemente en películas, en series, si hay una política de estigmatización del modelo chino. Segundo punto, segundo eje, el eje económico. En el eje económico podemos, por supuesto, dar cuenta de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, guerra comercial que se manifestó hasta ahora en tarifas
que se aplicaron mutuamente en el comercio entre ambas potencias, ¿no? En el comercio entre China y Estados Unidos coloca tarifas, pero no solo eso, sino que prohíbe a empresas norteamericanas de abastecer algunos insumos críticos para empresas chinas, ¿no? Esto por ahí parece muy, muy lejano, ¿no? Parece una cosa que, bueno, ¿dónde está ocurriendo todo esto, ¿no? En la estratosfera. Sin embargo, es sumamente concreto. En concreto, significó que Estados Unidos le prohíbe a la empresa Intel, bien, que produce microchips, que abastezca a Huawei, bien, de ese insumo crítico. Con lo cual Huawei, la principal empresa de telecomunicaciones china, tiene que salir a buscar otros proveedores de este insumo o desarrollarlos por sí mismo. Es decir, significa una traba para su desarrollo. Este tipo de conflictos comerciales es un intento, como decía, de Estados Unidos de frenar este crecimiento, ¿no? El segundo elemento en lo económico que se va a ver y se está viendo es una mayor competencia por mercados, por recursos naturales y una disputa por el control de la banca financiera. China es un gran, ya en este momento lo está haciendo, ¿no? China en este momento es un gran inversor, por un lado, es un gran inversor a escala global, pero no solo eso, sino que además comienza a disputarle a los Estados Unidos y a la moneda de Estados Unidos, que es el dólar, comienza a disputarle el lugar de reserva de valor y comienza a disputarle el control de las grandes finanzas globales. Esto significa en concreto que China se ha vuelto prestamista para muchos países del mundo en primera instancia. Países que no apelan al FMI o a los Estados Unidos en busca de préstamos, sino que van a China. Y fíjense qué interesante, en este contexto China, en este contexto de pandemia y de caída económica de las economías del mundo, China adoptó una política de suspensión del pago de la deuda de los países que le debían a China. Fíjense qué interesante, ¿no? Es decir, 25 países que eran deudores de China, tenían deuda externa con China, durante el periodo de pandemia, durante este periodo excepcional, fueron habilitados por el propio gobierno chino a no pagar la deuda. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo podría haber, imagínense las negociaciones por las que pasamos nosotros, lo que nos costó una quita, lo que nos costó renegociar los plazos? Fíjense qué política distinta, ¿no?, de parte de China, en su intento, por supuesto, de construirse como país hegemónico, ¿no?, sin dudas. Pero, bueno, y piensen, por ejemplo, en la última etapa del gobierno de Cristina, cuando teníamos cerrado el acceso al crédito internacional, el país que vino a socorrernos en ese momento fue China. ¿Se acuerdan con el crédito swap? ¿Bien? Y el inversor en toda esa etapa de caída de la inversión en general fue China. Recuerden las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, recuerden el acuerdo nuclear con China. Si China, como gran inversor, nos permite salir de la encerrona en que Estados Unidos nos coloca, ¿no? Tercer eje, el eje tecnocientífico. Acá ustedes me dirán, bueno, ya se fue el diablo, ya por ahí me pierdo por dónde va, pero voy a tratar de ser lo más didáctico posible, ¿bien? El aspecto científico y tecnológico, la disputa por la innovación científica y tecnológica es una dimensión fundamental de la competencia capitalista. Es decir, aquel país que tiene un predominio científico y tecnológico tiene un predominio en la arena militar y en la arena económica. Esto es directo, es lineal. Es decir, el predominio, la supremacía científica y tecnológica se traduce en un armamento más moderno, más de avanzada, en la capacidad de penetrar los sistemas de defensa de otro país, etc. Y por otro lado se traduce en mayor competitividad económica, menores costos de producción, nuevos productos, nuevas tecnologías que lanzan al mercado. Es decir, la innovación científica y tecnológica está en el corazón de la disputa geopolítica. En ese sentido, sin ir más lejos, voy a dar un ejemplo, ¿no? La última Guerra Fría, la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, en buena medida, Estados Unidos gana en esa Guerra Fría, se impone desde la década del 70 y 80, gracias al avance científico y tecnológico que significaron las telecomunicaciones y el Internet. Es decir, no estamos hablando de un aspecto secundario, fíjense, hoy estamos nosotros utilizando una tecnología de la Guerra Fría que Estados Unidos desarrolló en el combate contra la Unión Soviética y hoy estamos usándolo para hacer un curso de formación política peronista en el Cono Sur. ¿Bien? ¿Se dan cuenta lo que esto significa? Tecnologías que surgen como tecnologías de avanzada, de vanguardia, en un momento de la historia, de mano de las grandes potencias, que son aquellas capaces de hacer las grandes inversiones científicas tecnológicas, bien, de correr la frontera del conocimiento.
esos desarrollos científicos y tecnológicos luego se derraman sobre el conjunto de la sociedad. Hoy entonces lo que está ocurriendo también entre China y Estados Unidos es una competencia científico-tecnológica. Esto es lo que ustedes han escuchado en los medios como la guerra del 5G o el conflicto en torno a Huawei, que es la marca de los celulares que quizás conozcan, ¿no? Es decir, lo que ese conflicto está diciendo es que están compitiendo por el control de las telecomunicaciones de quinta generación. Lo que se llama Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, la computación cuántica, las tecnologías verdes, un conjunto de nuevas tecnologías que van a significar un nuevo paradigma productivo y un nuevo paradigma social. Piensen cómo cambió nuestras vidas la Internet, ¿cierto? Así como antes la cambió la aparición del televisor, de la radio, del automóvil. Es decir, cada uno de estos desarrollos del capitalismo industrial nos cambió la vida, para bien y para mal, nos cambió la vida, punto. Bien, la Internet sin duda nos cambió la vida profundamente. Estas tecnologías que están en el corazón de la disputa entre China y Estados Unidos en este momento nos van a cambiar la vida de acá a 10, 15 años. Entonces hay que estar muy atento a lo que sucede en ese entorno porque ahí se está jugando en buena medida el mundo por venir. El que logre imponerse en ese escenario va a ser finalmente el que logre imponerse en la disputa geopolítica. Entonces, eje ideológico, eje económico, eje tecnocientífico y el eje político, finalmente. La pandemia ha producido una crisis del discurso de la globalización. Ya este discurso venía cuestionado, Donald Trump en Estados Unidos expresa ese cuestionamiento, el Brexit en la Unión Europea, la salida de Gran Bretaña, ¿no?, de la Unión Europea, expresa ese cuestionamiento. Ya venía estando fuertemente discutido el discurso de la globalización. Es decir, no es algo que la pandemia produce, pero sí lo precipita. Los estados tienden a cerrarse, se tiende a buscar el autoabastecimiento en insumos críticos, en insumos sanitarios, en ciertos insumos tecnológicos. Aparece una crisis de la democracia liberal, muy asociada a la globalización como modelo global político, y hay un resurgimiento del autoritarismo. Bien, esto es propio de contextos de incertidumbre. Es claro que hay un resurgimiento del autoritarismo, de la violencia, justo lo hablábamos con los compañeros antes de iniciar la charla. En diferentes contextos sociales uno va a ver una crispación social, bien, donde la incertidumbre de la pandemia colabora, pero no lo explica, ¿cierto? Sino que son tendencias más de fondo que el capitalismo no responde, no resuelve, y que estas situaciones excepcionales las acentúan, ¿no? Sin ir más lejos, piensen lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? El conflicto en torno al racismo, y sin ir más lejos, seguramente más adelante, cuando aparezcan las preguntas, veremos Latinoamérica y Argentina, ¿no? Entonces, 4 ejes: político, ideológico, económico y tecnocientífico. Y finalmente, para cerrar el contexto global, un elemento más para pensar esto. Hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta 1945, la gran disputa a escala geopolítica, en el nivel de las relaciones internacionales, era la disputa entre grandes potencias industriales. ¿Bien? ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? La disputa entre la Alemania industrial, Japón industrial, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, las grandes potencias capitalistas. Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial fueron eso. Una disputa que en definitiva era una disputa por las colonias, por los mercados, por los recursos naturales. Lo que buscaban, esto lo decía Hitler, ¿no? Espacio vital, decía. Alemania necesita espacio vital para crecer, ¿no? Esa era la idea que estaba detrás del pensamiento de Hitler, pero en verdad era un pensamiento de todo el empresariado alemán que necesitaba espacio para crecer y ese espacio no estaba. Entonces, hasta la Segunda Guerra Mundial, el conflicto era entre grandes potencias industriales y todo el tercer mundo, ¿bien?, era un tercer mundo primario, exportador. Es decir, exportábamos fundamentalmente materias primas. Esto tanto en África, en Asia, como en América Latina. Después de la Segunda Guerra Mundial, esto cambia. Empieza el proceso de industrialización del tercer mundo. Piensen en Argentina, por supuesto, en el peronismo, pero es un proceso que se extiende hasta el 76. Bien, piensen, por supuesto, Brasil, y ni hablar Asia, ¿no? ¿no? Las grandes potencias industriales que se forman en ese contexto. Entonces, el monopolio industrial lo pierden las potencias tradicionales
ya que la industria se deslocaliza, se traslada hacia el tercer mundo, ¿en busca de qué? En busca de mercados y en busca de mano de obra barata. Y ustedes me dirán, bueno, pero si los países del tercer mundo nos industrializamos, ¿por qué seguimos siendo subdesarrollados? ¿Por qué seguimos siendo periféricos? ¿Qué pasó? ¿Cómo lograron las potencias tradicionales seguir manteniendo su lugar de grandes potencias si perdieron el monopolio industrial? De repente Brasil es una potencia industrial, Argentina era una potencia industrial emergente, bien, y así en todo el mundo. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que después de la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias, Europa, Japón y Estados Unidos, ya no compiten entre sí militarmente. Se subordinan a los Estados Unidos como gran potencia triunfadora de la Segunda Guerra Mundial, pactan en lo que se llama el imperialismo colectivo o la tríada, bien, ya no compiten militarmente. Fíjense que después de la Segunda Guerra Mundial ya no hubo conflictos entre Europa, Estados Unidos y Japón, mientras que durante la primera mitad del siglo XX fue permanente la hostilidad y el conflicto. Cierran un bloque entre estos países, potencias tradicionales, y ahora el nuevo conflicto, primero fue el conflicto entre estos países y el bloque comunista, y caído el bloque comunista, el conflicto es ahora con las potencias emergentes. Bien, el conflicto ya no es Alemania-Estados Unidos, Alemania-Gran Bretaña, Gran Bretaña-Alemania, Japón-Estados Unidos, ya no es este el conflicto, sino que el conflicto pasa a ser entre Europa, Estados Unidos y Japón, y el conjunto de los países emergentes, aquellos países que quieren salir del subdesarrollo, aquellos países que intentan iniciar un camino de soberanía, de independencia, de autonomía. Ese es el nuevo conflicto. Esa es la nueva línea de corte a nivel mundial. ¿Bien? ¿Y sobre qué se asienta el poder de estas potencias tradicionales? Sobre 5 monopolios. 5 controles que ellos ejercen sobre elementos clave del desarrollo. Primero, control sobre recursos naturales. Segundo, el control comunicacional. Tercero, el control financiero. Cuarto, el control científico-tecnológico. Quinto, armamento, ¿no? El poder militar. Son estos 5 elementos sobre los cuales se asienta el poder de la tríada, el poder del imperialismo colectivo. Fíjense, por ejemplo, la Argentina reciente. No me voy muy lejos para analizar estos 5 monopolios en disputa. Fíjense, recursos naturales. ¿Cuáles fueron los grandes conflictos que jalonaron tanto el gobierno de Cristina como recientemente el gobierno de Alberto? ¿Bien? ¿Qué fue la disputa por Vicentín? ¿Qué fue la disputa por las retenciones? Lo que estaba en disputa era la apropiación de una renta extraordinaria que produce el recurso natural tierra de la pampa húmeda. ¿Bien? El recurso natural más rico del cual disponemos en Argentina, ¿cierto? Nuestra principal fuente de riqueza natural. La disputa con esos sectores concentrados, con esas cadenas globales de valor que no manejamos, fíjense que los puertos son privados, la tecnología es extranjera, el control es monopólico sobre la semilla, es decir, lo único que ponemos nosotros es la tierra, nada más. Y el trabajo que lleva que cada vez es menos. Es decir, tenemos muy poco ejercicio de control sobre esos recursos naturales, si lo piensan. Además podemos agregar el grado de extranjerización de la tierra, o pensemos, por ejemplo, el conflicto en torno a Malvinas, que tiene una dimensión geopolítica militar, por supuesto. Gran Bretaña tiene una base, la principal base de la OTAN fuera del hemisferio norte está en Gran Bretaña, en las Islas Malvinas, pero además tiene una dimensión de recursos naturales. Lo que se disputa en las Malvinas son recursos naturales. Bien, minería debajo del océano, posibles recursos petroleros y gasíferos, etc. Entonces, monopolio en disputa, recursos naturales. Segundo monopolio en disputa, el monopolio comunicacional. ¿Qué fue el conflicto en torno a la ley de medios, sino la disputa en torno al control comunicacional que las grandes potencias ejercen a través de las agencias locales? Porque estos tipos, Clarín, Radio Mitre, La Nación, ya no son empresarios nacionales, ya no son diarios locales, son agentes directamente articulados a un sistema global con sede en Washington, bien, por el cual manipulan, tergiversan, desestabilizan. Esto hay que verlo así, porque es así. Bien, no es una exageración. Esto está fuertemente articulado, como de hecho salió a la luz con el caso de Alessio, ¿no? El grado de articulación que tienen entre servicios de inteligencia extranjeros, embajadas, servicios de inteligencia locales, medios de comunicación. Bien, esto es permanente. Entonces, la segunda gran disputa del gobierno de Cristina
ni más ni menos que el segundo control monopólico de las grandes potencias, el control comunicacional. El control financiero. ¿Recuerdan la disputa por el Banco Central? Año 2014. ¿Se acuerdan? No pasó mucho tiempo. Bien, es la disputa por el control de la banca. ¿Se acuerdan, no? El conflicto con los fondos buitres. Es esto. Es la disputa por el control financiero. Ni hablar el Banco del Sur, iniciativas que nunca llegaron a desarrollarse, ¿no? Porque el boicot es muy fuerte de parte de la banca internacional. Cuarto elemento, ciencia y tecnología. Fíjense, ¿qué fue de las primeras cosas que hizo Macri cuando asumió el gobierno? Destruir la ciencia y la tecnología locales, ¿no? Hizo lo que en un comunicado que hicimos en 2016 con un grupo de compañeros llamábamos como cientificidio, ¿no? Macri tuvo una política activa de destrucción de capacidades científico-tecnológicas. No lo logró, por supuesto, porque hay capacidades construidas, hay memoria, hay capacidad también organizativa en el sector, pero el daño fue muy grande. Bien, es decir, y fíjense dónde apuntaba, particularmente apuntó al sector nuclear, al sector aeroespacial, que son sectores que Argentina tiene un lugar privilegiado en el mundo, y eso les molesta a las grandes potencias, porque ellos se reservan esos nichos de altísimo valor agregado para ellos mismos, para las grandes potencias. No quieren que un país emergente se meta en estos nichos que ellos dominan y que son, como dije, nichos de alto valor. Cuarto ejemplo, la disputa armamentística o el control armamentístico global. Me viene un poquito más atrás. Hay algunos compañeros acá que pintan canas y quizás se acuerden. ¿Nos acordamos del desmantelamiento del proyecto misil Cóndor 2? ¿Bien? Los primeros años de Menem. Argentina había desarrollado un proyecto misilístico de mediano alcance con capacidad potencial para instalar una ojiva nuclear. Más allá de que esto no fuera la finalidad, también tenía fines pacíficos. Bien, podía ser utilizado con otros fines. El proyecto Cóndor 2 tenía un grado de desarrollo muy importante. Llegaba, por supuesto, a levantar vuelos, llegó hasta la estratosfera, sí, tenía una capacidad argentina tecnológica en misilística muy importante. Una de las cosas que Menem pacta a través de los acuerdos con Estados Unidos, de las relaciones carnales, fue desmantelar completamente el proyecto Cóndor 2, y no solo eso, sino que todos los prototipos, todos los desarrollos, e incluso los preprints, los mapas, los diseños, todo eso fue a parar a Estados Unidos. ¿Sí? Y esto es solo un ejemplo del control que ejerce en escala global sobre el desarrollo armamentístico y militar. Argentina, como saben, en las últimas décadas ha perdido completamente todo el lugar en la esfera militar, que es una esfera difícil de discutir para el campo popular argentino después de la dictadura, pero fundamental. Es decir, necesitamos volver sobre el debate de la defensa, sobre el debate militar, sobre el debate geopolítico, en algún momento, ¿no? Es decir, la dictadura, sin duda, es una marca que nos quedó a fuego, bien, pero no podemos confundir violación de derechos humanos con la necesidad de tener una defensa nacional seria, articulada, moderna, con capacidad de respuesta, que hoy no tenemos. Argentina tiene, como saben, una situación muy débil en ese sentido. Bueno, ahí ya le aporté una serie de elementos para pensar el contexto global. Después en las preguntas podremos volver si quieren sobre algunos de estos elementos, si no, bueno, iremos sobre otras cosas, no sé, ustedes verán. Vamos ahora al contexto latinoamericano. Lo primero que hay que decir es que la pandemia golpea sobre una de las regiones que más sufrieron el neoliberalismo en el mundo. América Latina junto a África son las dos regiones que más sufrimos, que más retrocedimos durante el capitalismo globalizado, durante el neoliberalismo. Fíjense que Europa y Estados Unidos, si bien han tenido esos procesos de reducción del Estado, pérdida de derechos, etcétera, mantienen un nivel de vida, mantienen una serie de indicadores positivos. Asia ha venido en un proceso de industrialización muy fuerte, de inclusión mediante creación del empleo. América Latina, en cambio, y África, pero me voy a centrar en América Latina, hemos retrocedido en los últimos 50 años. Esto suena fuerte escucharlo así, suena un poco doloroso inclusive, pero son datos verificables, ¿no? Es decir, hoy el ingreso promedio, por ejemplo, de un argentino es menor de lo que era el ingreso promedio en la década del 70, en el año 75, por ejemplo. Este ciclo de desindustrialización, de financiarización, que comenzó con la dictadura militar,
bien, no logramos revertirlo a pesar de las políticas en ese sentido que tuvieron tanto Néstor como Cristina y que hoy vemos de la mano de Alberto. Es decir, no hemos logrado volver atrás este proceso desindustrializador, bien, esta deslocalización de la producción argentina y latinoamericana, ¿no? Es decir, nos hemos reprimarizado. Y les doy un detalle más, un número que justo leía preparando esta charla. Fíjense qué interesante, ¿no? Las tasas de ganancia más altas de capital financiero a nivel mundial se dan en África y América Latina. Es triste, ¿no? Es decir, donde el capital financiero tiene tasas más altas de retorno a escala global es en África y América Latina. África es el continente más pobre del mundo, América Latina le sigue, es el segundo más pobre y es el más desigual del mundo. Fíjense qué vínculo claro, ¿no? Donde el capital financiero más se valoriza es donde más estamos en la pobreza y en la desigualdad. A mayor primacía del capital financiero, mayor desigualdad, pobreza, dependencia, reprimarización de nuestros países. Es triste decirlo, ¿no? Porque, bueno, es justamente ese pesimismo de la inteligencia que luego tiene que ser contrapuesto con el optimismo de la voluntad, ¿no? Pensar cómo cambiamos esto. Pero el dato duro es ese. Tenemos que identificar claramente dónde está el enemigo, ¿no? Y el capital financiero, el capital especulativo, es claramente uno de esos enemigos, ¿no? Yo no le digo rival, porque el rival político es un rival en el marco de un proyecto nacional, en el marco de una concepción democrática, en el marco de un intercambio de ideas, ¿no? El capital financiero es otra cosa, es corruptor de la sociedad. Fíjense, insisto, en el macrismo, lo que fueron esos 4 años, el grado de endeudamiento, el grado de destrucción de las capacidades estatales, de los instrumentos de regulación del Estado, etc. El segundo gran elemento del contexto latinoamericano, sin dudas, es el intervencionismo norteamericano. Es decir, Estados Unidos, ustedes ya lo saben, concibe a América Latina como el patio trasero, y en este contexto en que se pone en discusión el lugar de Estados Unidos como conductor mundial, ese control sobre América Latina se vuelve una necesidad imperiosa para los Estados Unidos. Bien, aquí yo creo que hay un momento de quiebre, en torno al 2009-2010, ¿no? Cuando Estados Unidos sale de las guerras de Medio Oriente, cuando China claramente ya se está ubicando como gran potencia, y Estados Unidos comienza a recrudecer el intervencionismo sobre América Latina. Y aquí ya no tenemos que ver el intervencionismo a la vieja usanza, ¿no? Ya no son los paracaídas que caen sobre Panamá, o sobre Granada, o la invasión a Cuba en Playa Girón. Ya no hay que pensarlo de ese modo, sino que hay que pensarlo como la guerra híbrida, ¿no? La intervención mediante operaciones de inteligencia, de big data, de fake news, las operaciones diplomáticas, las sanciones comerciales. Es decir, es un hostigamiento permanente. Son operaciones de desgaste permanente. Esto es la guerra híbrida o guerra de quinta generación. ¿Bien? Que es lo que siguió a la guerra de cuarta generación, que fue la guerra sucia, la guerra psicológica, el terrorismo. Bien, en la doctrina militar norteamericana pasamos de la guerra de cuarta generación, que la sufrimos en nuestro país, ¿no? Década del 70, a la guerra de quinta generación, que son operaciones de desgaste. Y aquí el trabajo práctico está claro. Alcanza con ver la agenda mediática de nuestro país y ver las operaciones de desgaste permanente que hay sobre el gobierno. Es permanente. Tenemos una cadena nacional de oposición donde ya no hay racionalidad política, ¿no? La racionalidad es el desgaste permanente a cualquier medida, a cualquier decisión que el gobierno tome. Y esto, insisto, está articulado, está organizado en el marco de una guerra híbrida. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta cuando vemos el panorama latinoamericano. En este momento tenemos proscripto a Evo Morales en Bolivia, no sé si se enteraron. Evo Morales en este momento declinó su candidatura presidencial, va otro compañero, un muy buen compañero. Evo Morales se iba a presentar como senador por Cochabamba, proscripto. Está proscripto Correa en Ecuador. También había declinado la candidatura presidencial, iba a ir como candidato a vice, proscripto. Lo que pasó en Brasil, ¿no? Juicio político a Dilma, destitución, luego se mostró que no había argumentos para ese juicio político, impugnación de Lula, proscripto, ¿no? Hostigamiento permanente sobre Venezuela, con situación catastrófica interna, producto de ese hostigamiento. Bien, operaciones de desgaste permanente sobre el peronismo en Argentina.
permanentes. Recuerden los últimos años, no quiero ir muy lejos porque ya son cosas sabidas por todos. Es decir, estos son operaciones articuladas y permanentes, un plan Cóndor dentro de la guerra híbrida. Bien. Santiago. ¿Qué tenemos para algunos elementos positivos en América Latina? Algunos elementos para recuperar en América Latina. Para pensar el optimismo de la voluntad, para pensar cómo frente a esta realidad, analizada crudamente, analizada desde el pesimismo de la inteligencia, porque realmente a mí me gusta decir que ser optimista desde el punto de vista intelectual supone reproducir algún discurso del imperio o del capital concentrado, ¿no? Creer que naturalmente las cosas van a ir mejor, porque naturalmente las cosas no son así, sino que pueden ir mejor gracias a la voluntad organizada, a la acción política. Es decir, es la acción de los sujetos, es la acción política aquella que puede torcer el rumbo de la historia. La tendencia inercial del capitalismo es naturalmente a la concentración y a la exclusión. Nuestra capacidad política puede llevar a que privilegiemos un esquema más distributivo, más de soberanía, más de inclusión. Por eso yo insisto que el optimismo de la voluntad tiene que ver fundamentalmente con la acción política organizada, ¿no? Algunos elementos que América Latina cuenta como un bagaje positivo para pensar en que tenemos capacidad de salir de esta encrucijada histórica tan difícil en la que estamos, ¿no? Primero, en América Latina hay un cuestionamiento al neoliberalismo que no hay en otros lugares del mundo. Esto es clarísimo. Recuerden que antes de la pandemia estábamos viendo las imágenes de Chile. Pasa todo tan rápido que ya nos olvidamos, ¿no? Recuerdan la rebelión chilena, impresionante, contra el país modelo del neoliberalismo. Y el cuestionamiento al neoliberalismo uno lo puede encontrar en toda América Latina, con matices, con diferentes formas, pero de hecho hay encuestas que se han realizado en ese sentido, donde América Latina tiene un grado de cuestionamiento hacia el neoliberalismo e incluso hacia el capitalismo que no existe en otras áreas del mundo. Ese es un elemento positivo, ¿no? Es decir, el pensamiento único de los 90, recuerdan, ¿no? El consenso de Washington, el pensamiento único, la idea de que no hay alternativa, decía Margaret Thatcher. Eso en América Latina está roto. En América Latina existe la idea, por lo menos en el campo popular, por supuesto, en un sector de los trabajadores, bien en un sector del proyecto nacional, ¿no? Está la idea de que la alternativa es posible y que es alcanzable mediante la acción. Y esto es muchísimo hoy en el mundo. Basta con comparar la situación en África, ¿no? Que África fue en la década de 50, 60 y 70 un lugar de enormes esperanzas vinculadas a revoluciones nacionales, socialistas, etc. Y hoy en África lo que uno encuentra es desolación, ¿no? Desesperanza. No es el cuadro de América Latina. América Latina sigue encontrando las vías para construir alternativas. Y esto es muchísimo. Primer punto. Segundo punto, de la mano con lo anterior, por supuesto, América Latina tiene grandes movimientos sociales, sindicatos articulados, partidos políticos populares, memoria histórica de derechos. No nos han borrado la memoria. No nos han borrado la memoria. El neoliberalismo, que por supuesto fue brutal y arrasó con nuestra estructura económica, en términos identitarios y culturales, encontró un freno en la memoria y la identidad política popular. Matícenlo todo lo que quieran, por supuesto. No es lo mismo los sectores populares o la clase trabajadora hoy que hace 50 años. La identidad con el peronismo, por ejemplo. Por supuesto que no. Por supuesto que se ha retrocedido en ese sentido. Sin embargo, pensemos en Argentina. Argentina tiene todavía hoy una clara mayoría social de orientación peronista o de orientación nacional popular. Bien, esto es así. E incluso cuando la derecha nos ganó, fue en buena medida por fraccionamientos internos dentro del campo nacional. Si tenemos todavía, bien, si quieren discutir, lo discutimos, pero quizá primer minoría, pero yo creo que somos mayoría social, ¿no? Sí, tenemos todavía anclaje popular real. Esto en otros lugares del mundo se perdió. Segundo punto. Y tercer punto, por supuesto, y con esto cerramos y damos lugar a las preguntas y podemos charlar un poco sobre Argentina. Tercer punto, esta geopolítica multipolar, este mundo en el cual China se instala como gran potencia, es una posibilidad para el resto de los países del mundo. No es lo mismo tratar de enfrentar a los Estados Unidos en la década del 90, y lo hicimos,
y se hizo desde América Latina. Bien, Chávez gana la presidencia en el 98, recuerden, y aquí en el 2001 tuvimos la gran rebelión popular, y a partir del 2003 tuvimos a Néstor y Cristina. Es decir, se pudo, insisto con esto, ¿no? No caigamos en el pesimismo, que es la peor de las derrotas, ¿no? Nos paraliza, se pudo. Pudimos con el neoliberalismo de los 90, que era mucho más brutal que todo esto, con una hegemonía indiscutida de los Estados Unidos, indiscutida, donde incluso las sociedades entendían casi que no había alternativas, ¿no? Estaba muy instalado este concepto. Imagínense hoy que tenemos un mundo bipolar o multipolar. Esto nos abre enormes posibilidades. Por ejemplo, en el juego diplomático, en la posibilidad de respaldarnos sobre un país u otro, en la negociación de una deuda, por ejemplo, en proveernos de tecnología en caso de un boicot o en caso de sanciones, en sostenernos como proceso en situaciones de conquistas de mayor grado de soberanía. Fíjense que no es casualidad que el peronismo, por ejemplo, de Perón, se desarrolla durante el dualismo, la bipolaridad entre la Unión Soviética y Estados Unidos, donde Perón se planteaba como tercera posición. ¿Bien? Pero esa tercera posición, en buena medida, era posible porque existía ese conflicto entre dos grandes potencias. Entonces, nuevamente, este conflicto entre dos grandes potencias abre posibilidades para que países del tercer mundo, como nosotros, y regiones como América Latina, intentemos avanzar en un camino de mayor soberanía, distribución e inclusión social. Esa posibilidad está planteada. No quiere decir que sea una ley de la historia. Nada nos va a llevar por ese camino, sino la acción política. Si es la capacidad, la decisión de avanzar en un sentido. Y aquí hay una responsabilidad muy grande, por supuesto, de los líderes políticos, de los conductores, por supuesto, pero también de las bases, ¿no? También del movimiento en su conjunto, que debe presionar, que debe exigir avanzar en un sentido, ¿no? Y las condiciones están dadas por todo lo que digo. Bueno, disculpen si fui confuso y por ahí reiterativo en alguna cosa. Me gustaría por ahí, a partir de las preguntas, generar algunas reflexiones más o poder intercambiar sobre algunos de estos elementos. Muchas gracias. Y yo, cuando estabas hablando acá un poco de cómo Estados Unidos se olvidó de su patio trasero en el contexto de la guerra en Medio Oriente, justamente coincidió con el avance de un montón de gobiernos populares en la región. Vos lo nombraste recién, teníamos Lula, tuvimos a Chávez, Néstor y Cristina, digo, y vimos cómo hace unos años atrás comenzó a barrer, si se quiere, toda América Latina, otra vez la derecha, con esto que vos decías, los golpes blandos, el avance, la justicia, persiguiendo a expresidentes, bueno, todo lo que ya sabemos. López Obrador en México asumió con un discurso y que se lo veía como si fuera una bocanada de aire fresco para la región, hasta cierto punto. Alberto, digo, vemos cómo volvimos, es como decís vos, no hay que ser pesimista absolutamente, pero sí, durante los 4 años de macrismo, el contexto de Brasil tampoco colabora, hemos visto como un montón de organismos que teníamos nosotros en la región se fueron deteriorando. Mercosur, el ALBA, la UNASUR, digo, era uno de los elementos de integración que más teníamos en la región y vimos cómo se fueron deteriorando en los últimos años. Creo que me parece que a nivel regional es uno de los desafíos que tenemos, pero me parece que también el contexto no ayuda. ¿Qué balance haces actual? Digo, tenemos un personaje impresionante en Brasil, Paraguay, que también, bueno, el triunfo de la derecha también en Uruguay. Es como que estamos bastante aislados, no es el mismo contexto que tenía Néstor allá por el 2003, que tuvo Cristina, que tuvo un Lula, que tuvo Dilma. Digo, es un contexto que implica grandes desafíos, me parece, para nuestro país. A nivel regional, dado que nos quedamos absolutamente sin instrumentos de integración que habíamos logrado fomentar. Inclusive muchos, que vos lo nombraste, como el Banco del Sur, que era, me parece, uno de los logros más importantes y que nunca lo pudimos concretar. Interesante, compañera. Mirá, hay un punto de quiebre que yo creo que se da
durante el ciclo de gobiernos progresistas de América Latina, que es cuando Estados Unidos empieza a intervenir más fuertemente, que es la destitución de Manuel Zelaya en Honduras. Que quizás los que tengan, se acuerden, ¿no? Estamos hablando de más de 10 años atrás, 2008, 2009, quizás alguien se acuerde, lo puede buscar en internet y lo coloca. Y bueno, viene como la oleada ahí. Además, destituyen a Zelaya en Honduras cuando decide ingresar al ALBA. Bien, esto no es casualidad. Es decir, el ALBA estaba creciendo como una opción política. El ALBA era la alianza entre Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, bien, y algunas islas del Caribe, y Zelaya iba a incorporar a Honduras. Y Zelaya es literalmente secuestrado de la Casa de Gobierno y sacado del país. Veamos la locura que es esto, ¿no? Si Zelaya es secuestrado de la Casa de Gobierno de noche y sacado del país, se le hace un golpe de Estado. Luego vino el golpe de Fernando Lugo, no se olviden. Bien, recuerden el golpe a Lugo. Se monta una masacre, ¿recuerdan? Una operación mediática muy fuerte, se le hace un juicio político y se lo destituye. Esos dos son dos pivotes esenciales, ¿no? Lugo, con una política progresista para lo que es Paraguay, de inclusión, bien, por supuesto latinoamericanista, y esto empieza a resquebrajar ya el bloque regional. Y como bien decís vos, en mi intervención yo mencioné cómo uno de los objetivos del macrismo fue desmantelar capacidades científico-tecnológicas argentinas. Esto no es idea de Macri, a Macri no le da para tanto, ¿no? No son ideas de Macri, son ideas que vienen de afuera. Muchachos, tienen que hacer esto. Es decir, parte de nuestro acuerdo, de nuestro programa, es que ustedes desmantelen esto. Y otro elemento programático que ellos tenían era destruir, desmantelar las instancias regionales construidas durante la primera década del siglo XXI. La UNASUR, la CELAC, el ALBA, el Mercosur, todas fueron atacadas furiosamente, hasta el Mercosur, que había sobrevivido a los 90, ¿no? Hasta el Mercosur fue atacado furiosamente. Es decir, en este momento, como dice Belén, el escenario es por lo menos complejo, ¿no? Es por lo menos complejo. Yo diría, habría que matizar algún elemento ahí, ¿no? Bolsonaro, por supuesto, es un personaje detestable, por supuesto, pero tengamos en cuenta que ganó por la proscripción de un líder popular. Bien, no es que el electorado brasilero naturalmente se fue hacia la derecha, ¿no? Acá hubo otra cosa. Argentina, hubo una derrota contundente del neoliberalismo. Estamos en una coyuntura tan alocada de la pandemia y la agenda mediática que nos olvidamos que hace un año derrotamos por 20 puntos en la provincia de Buenos Aires y por 10 puntos en la Nación al neoliberalismo. Entonces, son elementos esperanzadores. Bien. Podemos mencionar, por supuesto, que el gobierno de Evo no se fue por una pérdida de apoyo social masivo, se fue por una destitución. Después hay que ver los errores políticos y hay que aprender de los errores políticos. En México, un gobierno popular triunfa en las elecciones, con los límites que tiene López Obrador en un país como México, que fue integrado casi directamente, linealmente en la economía norteamericana, ¿no? Mediante el NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Es decir, México tiene un grado de integración muy grande de Estados Unidos, ¿no? Entonces es muy compleja la situación de López Obrador. Sin embargo, sin duda representa una renovación política para México. Entonces lo que tenemos son luces y sombras en América Latina. Insisto en el caso chileno. Hasta antes de la pandemia era portada en todos los diarios, recuérdenlo. Era una movilización permanente, una cosa inédita, ¿no? Que no dejaban las calles, que no lograron la constituyente, ahora se está discutiendo la fecha, pero está firme la convocatoria de la constituyente y Piñera tiene un 10% de apoyo en este momento. 10%. No lo apoya ni la madre, nadie. Estamos hablando entonces de que, es cierto, en Uruguay gana la derecha, hay que ver qué límites también tuvimos, ¿no? A mí me gusta decir, y con esto cierro para dar lugar a las preguntas, disculpen la extensión. A mí me gusta decir que los 3 proyectos que se instalaron en América Latina en la primera década del siglo XXI, el proyecto del socialismo del siglo XXI, encabezado por Venezuela y Cuba. El proyecto del neodesarrollismo, encabezado por Brasil y Argentina. Y el proyecto neoliberal, encabezado por Chile, Perú y Colombia. Los 3 grandes proyectos fracasaron. Es duro decirlo así, es duro. Pero en los 3 encontramos derrotas electorales,
límites. Si el neoliberalismo se enfrenta con catástrofes sociales, conflictos, resistencias populares. El socialismo, en el caso venezolano, lo estamos viendo, ¿no? La crisis que enfrentan, por supuesto vinculada al boicot norteamericano, pero no se explica solo por eso, hay errores internos. Y en el neodesarrollismo también tuvimos grandes errores. En el caso brasilero, en el caso uruguayo, también está dentro del esquema neodesarrollista, del Frente Amplio, y en el caso argentino. Es decir, encontramos un límite a la inclusión social dentro de determinados parámetros. Uno ve los indicadores y desde el año 2012 hasta el 2015 Argentina no mejoró los indicadores. Y eso es una señal de que habíamos entrado en un cuello de botella. Recuerden que Axel en ese momento era ministro de Economía y había planteado la sintonía fina, se acordarán, ¿no? Bueno, la sintonía fina tenía que ver con que los números no estaban dando, no estábamos logrando sostener la inclusión mediante empleo que habíamos logrado entre 2013 y 2012, y esto significa, en los hechos, que el Frente Nacional se empezó a resquebrajar. Bien, recuerden la pelea con la CGT, recuerden la separación del masismo y la consolidación de esa opción dentro del peronismo, y todo eso va a llevar a la derrota del 2015. Bien, entonces, hay límites y errores y problemas en los tres grandes modelos que se instalaron en la primera década del siglo XXI. Hoy pareciera que estamos en otra época y tenemos que hacer una lectura de lo que pasó, adecuarla a este nuevo contexto mundial, que como bien decía Belén, es otro. Yo no sé si es mejor o peor, no sé si es peor. Hoy realmente la bipolaridad con China es un elemento muy positivo. Esa bipolaridad no estaba en el 2003, no estaba. Cuando Chávez gana en el 98 las elecciones, era el pico de la hegemonía norteamericana. Y el tipo ganó las elecciones. Y ganó legítimamente, e impulsó la reforma constitucional, le quisieron hacer un golpe de Estado en el 2002, se la bancó y gobernó hasta que se murió, ¿no? Y generó toda una ola en América Latina, ¿no? de gobiernos progresistas, nacional populares, etc. Entonces, ¿es peor? Y yo no sé si es peor. ¿Es peor Bolsonaro que lo que fue Brasil en los 90? Está bien, tiene un discurso xenófobo, violento, por supuesto que sí, ya lo sabemos. Pero en términos de política económica, ¿qué tan diferente es? ¿No podemos derrotar a Bolsonaro como derrotamos a otros gobiernos neoliberales en América Latina? Y seguro que sí, seguro que sí. De hecho, como saben, o les comento, el vicepresidente brasileño que expresa a las Fuerzas Armadas brasileñas tiene un discurso distinto a Bolsonaro, un discurso nacionalista. Por supuesto, no es el nacionalismo popular que quisiéramos, pero es un discurso nacionalista y de integración con el Mercosur, y es el vicepresidente de Bolsonaro. Entonces, en esas grietas también que presenta Brasil, hay que jugar desde Argentina, ¿no? Y ver cómo desarrollamos una estrategia diplomática en ese sentido. Disculpen la extensión. No, perfecto. Además de que me parece que también hay un recrudecimiento a nivel mundial de avance de la derecha en Europa que también viene avanzando en los últimos años. Pero bueno, vamos a las preguntas mejor. Acá tengo una pregunta de Irina que dice, si bien en Latinoamérica y Argentina, como vos decís, hay mayoría de ese anclaje popular, aún así el avance de esa guerra híbrida es evidente y el poder hegemónico sigue siendo el mismo. ¿No deberíamos replantearnos la forma de hacer política en conjunto que se necesita para establecer una alternativa que realmente nos lleve a una transformación? ¿Te parece que juntemos varias preguntas? Dale, te tiro, para que tengo otras acá marcadas. ¿Se podría decir que en los momentos más extremos del capitalismo globalizado es donde resurgen las derechas más extremas, como pasó en los periodos de entreguerra que surgió el fascismo? ¿Podría compararse ese periodo excepcional con este periodo excepcional de pandemia? Esa es otra. Y acá tengo otra de Guille Santellán que dice, la experiencia BRICS, a la que nos sumábamos que perdió peso, ¿cuáles serían los países que pueden intentar una nueva tercera posición? Tengo otra más, ¿eh? Esas son algunas de las que tenemos, Santiago. Ah, bueno, perdón, estaba esperando. No pasa nada. En el caso de la primera, no entendí muy bien cuál era la pregunta. Por ahí puedo hacer una breve mención a este concepto de guerra híbrida.
o guerra de desgaste, ¿no? O guerra total, como le llaman. Por un lado quiero aclarar que esta es doctrina oficial de la OTAN. Es decir, no estoy hablando de un discurso conspirativo que lo leí en un panfleto que encontré tirado en la plaza, ¿no? Esto es doctrina oficial de la OTAN, guerra de desgaste, guerra híbrida, son conceptos que se utilizan en materia de defensa y en materia de teoría militar, ¿no? No estamos hablando de cosas conspirativas, sino operaciones que podemos ver en concreto en nuestro día a día. ¿Bien? Solo que es más fácil verlas cuando operan sobre Siria, o sobre Venezuela, o sobre Irán, o sobre Corea, o sobre China, porque es mucho más claro, más evidente, aparecen articulados incluso elementos militares. Recuerden que hace unos meses, con un misil teledirigido, mataron a uno de los líderes iraníes, ¿recuerdan? Uno de los jefes de las Fuerzas Armadas iraníes, un misil teledirigido. O sea, ¿se dan cuenta de lo que estamos hablando de esto, no? El tipo se bajó de un auto, bajó de un aeropuerto, fue a tomarse el auto que lo iba a buscar y un misil que apareció de la nada lo reventó. Y los tipos tienen esta capacidad. Sí, esto es muy jodido, ¿no? Es muy jodido. O recuerden lo que hicieron con Libia. Recuerden que en un momento hubo una seguidilla de invasiones, ¿no? Afganistán, Irak, Libia, Siria. Solo que como nos quedaban lejos, por ahí no lo veíamos. Eso que pasó en la primera década del siglo XXI, en la segunda década del siglo XXI se desató como una tormenta sobre América Latina. Y la operación de desgaste de Lofer, ¿no? Más las operaciones mediáticas de inteligencia, el caso Nisman, o sea, todo esto fue brutal, fue brutal. Eso es la guerra híbrida. Y por supuesto, el gran enemigo invisible en este momento que es el Big Data, ¿no? Las redes sociales, la capacidad de realizar manipulación de masas de una nueva manera. Porque una cosa es la manipulación que puede hacer Clarín o La Nación, que es una manipulación pública y que uno ve y puede discutir. Yo me compro el diario, veo la línea que bajan y puedo discutirla. ¿Bien? Esa es la vieja usanza, sería la prensa de antes. Ahora lo que tenemos son redes sociales, cada uno tiene un vínculo casi íntimo con su teléfono, ¿no? Es casi que no podés tocar el teléfono del otro porque es una pantalla a través de la cual te vinculás con el mundo. Cada vez más, esto lo sabemos en nuestras vidas, nos vinculamos con el mundo a través de esa pantalla, es decir, leemos la realidad a través de esa pantalla, a través de lo que esa pantalla elige mostrarme. Y tenemos una tendencia a creer que las tecnologías son neutrales. Esto se ha estudiado desde la filosofía de la tecnología, por ejemplo, ¿no? El ser humano tiene una tendencia a adoptar tecnologías nuevas, nos ejerce una fascinación la tecnología. Esto es impresionante. Fíjense cómo todas las edades han incorporado, por ejemplo, los smartphones, ¿no? Todos hemos incorporado esta tecnología con una rapidez. Si el ser humano es muy dúctil para incorporar tecnología. Y no las criticamos. No nos damos cuenta que son tecnologías con una carga de valores por detrás enorme. Es decir, estas tecnologías, por ejemplo, permitieron un grado de fragmentación social que no existía. Porque permitieron, por ejemplo, que hoy buena parte del ocio lo desarrollemos en nuestras casas, en el ámbito privado, y ya no vayamos a un club, ya no vayamos a una plaza, ya no vayamos a encontrarnos con alguien o a un cine, sino que nos quedamos en nuestra casa, en el ámbito privado, y todo esto significa fragmentación, encierro, separación, disgregación de lo social. Entonces, estas tecnologías son muy, muy importantes para entender cómo se está configurando la sociedad. Y el Big Data en particular, y la inteligencia artificial que manejan estas grandes empresas, ustedes saben que Google en este momento es la empresa que más factura en el mundo entero. Ya no son las petroleras, ya no son las farmacéuticas, ya no son las empresas de armamento, ya no es ni siquiera la banca internacional. Las grandes empresas que más facturan en el mundo en este momento son las empresas de informática. Bien, en particular en este momento el grupo Google. Y Google no es un buscador neutral. Y Facebook no nos muestra al azar lo que nos muestra. Hay inteligencia artificial y mecanismos para que nos muestren determinadas cosas. Y esto puede ser utilizado, y es utilizado, para manipular información. Hay un escándalo que aquí en Argentina no tuvo mucho eco, porque tenemos nuestros propios escándalos nacionales a diario, pero que a nivel internacional fue muy importante, que fue el escándalo de Cambridge Analytica, en el 2016, si no me equivoco, 2016-2017. ¿Qué fue Cambridge Analytica? Una empresa británica que le compró a Facebook la base de datos de sus usuarios, de cientos de millones,
no recuerdo el número, pero un número abrumador, los datos que todos los usuarios volcamos en Facebook, y en base a eso armaron grupos poblacionales por país, identificaron qué grupos eran más manipulables, y en base a eso desarrollaron estrategias de publicidad dirigida con fake news. ¿Bien? Y fake news es información falsa. Entonces, los políticos de muchos países del mundo, entre ellos Cambiemos, esta información es pública, nuevamente no es un panfleto paranoico que encontré en la calle, sino que es información pública. En este momento Cambridge Analytica está en juicio. Cambiemos era entre los países que contrató los servicios de Cambridge Analytica para la campaña política del 2015, haciendo publicidad dirigida a usuarios que se identifican mediante tecnologías de psicología, tecnologías de marketing, tecnologías de ciencias de la conducta, se identifican sujetos poblacionales manipulables. Bien, estas fake news no se dirigen indistintamente a todos por igual. No le van a ir dirigidas a César Valicenti, porque no le van a cambiar el voto. Si César no va a votar a la Bullrich, esperemos, no lo va a votar. Entonces, ¿a quién van dirigida? A esa persona que manifiesta una despolitización, que manifiesta... Y esto es muy serio, es muy serio, es muy serio. Y no se sabe en el mundo cómo actuar frente a esto. Hay algunos intentos de regular las redes sociales, no tanto por la manipulación política, sino por los efectos psicosociales que tienen. Está probado, por ejemplo, que el consumo de redes sociales aumenta la ansiedad, aumenta la sensación de frustración y la depresión. Está probado, por ejemplo, que si personas que consumen muchas redes sociales dejan de consumirla durante un mes, aumentan sus indicadores de felicidad, o sea que son verdaderas máquinas de infelicidad. Y sin embargo, todos estamos adictos a las redes sociales, ¿no? Pero bueno, tema aparte, la Big Data, guerra híbrida, utilización de la tecnociencia para manipulación de poblaciones, son temas muy, muy complejos y que es preciso avanzar en la discusión, ¿no? En el marco de un proyecto nacional. Fíjense que Rusia y China, por ejemplo, no permitieron el ingreso de estas empresas. No lo permitieron. Ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿Que no tienen Facebook? No, no tienen. ¿No tienen Google? No, no tienen. ¿No tienen Twitter? No, no tienen. Hay mundo después de Facebook, ¿eh? Se puede vivir. Se puede vivir sin Instagram. Se puede... ¿Qué es lo que hicieron? Desarrollaron redes nacionales. Entonces ellos manejan los propios datos de sus poblaciones. Después tenemos que ver con qué control, por supuesto, del Estado, cómo el Estado tampoco usa bien esos datos, digamos, ¿no? Y hay que tener cuidado, por supuesto, con esos datos, y ese es otro debate. Pero necesitamos avanzar con una estrategia también de tecnología, de soberanía en materia de Internet. Y con esto voy a la última pregunta. Alguien preguntaba acerca del BRICS, el debilitamiento del BRICS, y qué países hay para una tercera posición en este momento. Bueno, por supuesto el eje China-Rusia y los aliados de este eje, por supuesto. No sé si saben que China está desarrollando lo que se llama la nueva ruta de la seda. Es una estrategia china de inversión a gran escala en una serie de países que desarrollan infraestructura para conectarse directamente con China. Y la ruta de la seda llega hasta Europa. Europa en este momento está dividida. La mitad de Europa ya ingresó en la nueva ruta de la seda china. Sí, esto quiere decir que Estados Unidos está perdiendo su influencia sobre Europa. Una parte de Europa está apostando a China. Esto es muy importante. Alemania, por ejemplo, en este momento tiene exactamente la mitad de su comercio, o sea, el mismo monto de su comercio, que es comercio de alta tecnología, como saben en el caso alemán, la mitad de su comercio está en Estados Unidos, la mitad está en China. Es decir, tiene un huevo en cada canasta, ¿no? Es decir, no están ya subordinados a Estados Unidos y tienen la posibilidad de empezar a jugar de otro escenario, ¿no? Y para complementar lo anterior, de la mano con estas inversiones en infraestructura, que China está haciendo sobre todo en los países de Asia, África y Oceanía, sobre todo, conectándolos mediante puertos, autopistas, trenes a China. De la mano con esas instalaciones de infraestructura, están desarrollando tendidos de fibra óptica para empezar también a disputarle a Estados Unidos el control sobre el Internet. Esto es muy importante. Por ahí para muchos de ustedes, insisto, son cosas que, para muchos de nosotros, son cosas que nos resultan muy lejanas, y en Argentina estamos discutiendo el salario de la bonaerense y eso nos para el país. Bueno, pero eso es un signo, en verdad, de nuestro retroceso, ¿no? Como país, que fuimos país emergente, que con Cristina y Néstor volvimos a soñar
en que éramos un país que podía ser un país en serio, que se planteaba los desafíos de país en serio, que se planteaba en el mundo con soberanía, pero sobre todo durante la época de Perón, por supuesto, ¿no? Nos planteamos como un país emergente, con desarrollo en mecánica, en automotriz, en aviación, bien en cohetería, en industria militar. Si Argentina fue un país emergente, hoy somos un país marginalizado. Y la agenda mediática que tenemos es espejo y reflejo de eso, ¿no? Entonces, a medida que incorporemos estos temas de debate, a medida que mejoremos la perspectiva estratégica del propio campo nacional, eso redunda también en mayor calidad política, ¿no? Estos temas, y con esto cierro, estos temas de infraestructura, tecnología, geopolítica, la esfera militar, tienen que ser parte del debate de la formación política de nuestros compañeros, ¿no? Bueno, Santiago, te digo que por lo que estuvimos leyendo en el chat, varias preguntas por ahí quedarán pendientes. Generalmente tenemos el mismo tiempo para todas las charlas, así que bueno, les avisamos a los compañeros y compañeras que por ahí nos quedaron alguna en el tintero. Todas las devoluciones son que fue muy interesante escucharte. En lo personal me parece que es súper enriquecedor y me parece que estos espacios de formación política son más que necesarios para todos los compañeros y compañeras, y más que nada en este contexto de pandemia, ¿no? Como darnos ese espacio que por ahí no estamos en la vorágine cotidiana de actividades que tenemos por ahí en épocas normales, y tomarnos estos tiempos para formarnos, en este caso, en lo que es las relaciones internacionales, la geopolítica y la coyuntura a nivel regional e internacional. Te agradecemos un montón, estuvo excelente la charla, y al resto de los compañeros y compañeras les queremos decir que el próximo jueves a las 19 tenemos el otro encuentro, que es el número 6, si no me equivoco, con Mercedes La Lluviosa, muy difícil el apellido, así que bueno, también los vamos a estar esperando en el próximo encuentro. Y de vuelta, muchas gracias, Santiago, por la exposición y la participación, así que invitamos a los compañeros y compañeras que te den un aplauso, aunque sea virtual.